Vamos al grow house para ver el gallinero que tienen y empezar nuestros planes para reconstruirlo. Queríamos servir huevos frescos a la comunidad. Major funding for SciGirls is provided by the National Science Foundation, supporting education and research across all fields of science and engineering. The National Science Foundation, where discoveries begin. Additional funding is provided by Northrop Grumman Foundation, supporting innovative STEM education experiences for students and educators. PPG Foundation aims to bring color and brightness to communities around the world. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. ¡Sí, chicas! SciGirls. ¡Woo! Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen, suban, colaboren, sí. ¿Quieren estar en un mundo fascinante? Las SciGirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es SciGirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es SciGirls. SciGirls. Hola, soy Izzy. Aquí es donde vivo. Y este es mi cuarto. Amo los animales, me encanta leer, cocinar y pasar tiempo con mi familia. Y mis actividades favoritas son jugar fútbol, explorar y construir cosas. Mis padres esperan que algún día me convierta en una científica o ingeniera. Y mira esto, más chicas que les gustan las mismas cosas que a mí. ¡Vamos! La ciencia e ingeniería son para ti. Anímate, tú puedes. Me gustan mucho los animales. Desde chiquita. Tengo 20 conejos en mi casa. Es que siempre he crecido con perros y patos, pollitos, pollos. Me llamo Alexa y yo soy de Denver, Colorado. Mira qué bonito. Yo conozco a Jessica y Stephanie porque cuando teníamos 3 o 4 años fuimos a la misma escuela. Yo me llamo Jessica. A mí me gusta mucho la naturaleza y estar afuera con los animales. Mi nombre es Stephanie. A mí me gusta estar cerca de los animales porque es como una terapia para ti, porque ellos te ayudan mucho en sacar lo que tú tienes adentro, como emociones, enojados, felices, tristes. En la escuela, una de las cosas que me gustan es ciencia y matemáticas. Una cosa que me gusta especialmente de ciencia es que de hacer un experimento, puedes saber tantas cosas. Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Violeta. Violeta es una ecologista. Nos reunimos con ella y nos dio una clase sobre la sostenibilidad. Vamos a formar una pala de compostaje. En el clase que tuvimos con Violeta, ella nos enseñó sobre sostenibilidad. Estás en casi como un plan más mejor para el mundo, como usar la comida que todavía tienes, no tirarlo, eso se sirve para compostaje. Para hacer una pila de compostaje necesitamos carbono y nitrógeno. Son dos materias que se encuentran naturalmente en nuestro medio ambiente. Era bien interesante porque yo no sabía que algo como dijo Violeta podía convertirse en lo que hizo. Este es compostaje que ya está terminado. Entonces vamos a pasarlo por acá para que puedan ver cómo se separa. Violeta es mi mentora y las de Alexa y Jessica me hace muy orgullosa porque yo también estoy aprendiendo más y más de ciencias. ¿Han oído de la idea de sostenibilidad? Un poco. ¿Qué saben? Ahorita hicimos una cosa que se parecía así. Sí, se llama la pila de compostaje, ¿verdad? También que es amistoso para el planeta. Tiene que ver con la comida que es accesible y justa para comunidades que no tienen muchos recursos. También la idea de sostenibilidad incluye la comida viene de lugares cercanos, que son locales. Luego, Violeta nos invitó a Urban Farm a ver la sostenibilidad en acción. Hola, chicas. Bienvenidas al Urban Farm de Stapleton.
Hoy vamos a ver cómo las gallinas forman parte de la sostenibilidad. El Urban Farm me gustó mucho porque me gustó mirar todos los animales, porque no es todos los días donde puedo mirar animales así. Esta ciudad es mucho de personas, edificios, y nunca me imaginé ver una granja allí, donde estaba. Una granja urbana tiene varios aspectos que son muy importantes para la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos gallinas. Este es un gallinero. Y lo bueno de tener una granja tan cercana es de que nuestra comida puede venir de un lugar muy próximo, muy local. Y si ven, podemos colectar huevos. ¡Wow! Hay una organización llamada The Grow House y ellos necesitan ayuda y ellos tienen una gallinera que no es muy útil. Entonces necesitamos su ayuda en rediseñarla. ¿Quieren ustedes ayudar a rediseñarla? Sí. Bueno, pues vamos a guardar los huevitos por el momento y necesitamos que vayan a observar el comportamiento de las gallinas y que observen por sus necesidades también para poder diseñar esto. A las gallinas les gusta mucho el pasto, como buscan en el pasto comida que se cayó de aquí. También yo creo que le gusta mucho el pasto porque no es muy duro, tampoco muy suavecito para ellos, es perfecta. Ajá. Adiós, que tengan buen viaje. Pues yo pienso que caminan como así. ellos no nomás caminan de Le hacen derecho. así, No hacen como... Sí. ¿Qué más observas? Yo pienso que necesitan mucha agua. Yo también. Hi, my name is Caroline. Después de terminar con las observaciones de las gallinas, conocimos a Caroline, quien nos explicó lo que más necesitan las gallinas en un gallinero. Chickens drink differently than we do. They can't take a gulp and just suck the water in. They actually have to put their necks back, swallow the water that way. Estoy muy interesada en lo que hace Caroline en Urban Farm. Ver a una mujer haciendo este trabajo y con ese conocimiento me inspiró mucho. Qué interesante trabajar aquí con las gallinas y otros animales. So this is one example of a really nice chicken coop that we have here. Los gallineros todos eran diferentes, como había unas de 4 temporadas y 3 temporadas. These openings right here are the nest boxes. And what do you see in all of the boxes there? A lot of hay. Yeah, straw, a lot of straw. Yes. The straw actually keeps the egg from cracking when the chicken lays it. El pasto protege los huevos y también ayuda a mantener un gallinero más caliente durante el invierno. Pues allá con Caroline vi que muchos de los pollos tienen que tener diferentes cosas. Una cosa que vi era muchos perches. Caroline nos dijo que le gustan estar elevadas cuando están descansando o durmiendo. Y incluso eso ayuda para los predadores que no se puedan agarrarlos. And then those who can't fly that high, we have a ladder right here. And they love just perching on an old ladder. Hola, mi nombre es Alexa. Tengo 13 años y vivo en Denver, Colorado. Ahorita estoy en mi patio. Este es mi hoverboard. A mí me gusta subirme en esto cuando estoy aburrida o a mí me gusta subir en estos con mis amigas porque es bien divertido. Esta es mi perra Vivi. Ella tiene 9 años y a ella le gusta dormir y comer para un hobby. Este es Ricky, es uno de 20 conejos que tengo aquí en mi casa. Empezamos con 2 y se convirtieron en 20. Mi papá hicimos una jaula para ellos y es de 4 temporadas. Adiós. Hoy vamos al Grow House para ver el gallinero que tienen y empezar nuestros planes para reconstruirlo. Aquí en el Grow House ellos quieren algo para su comunidad
Ellos quieren dar a las personas más cosas locales y más frescos para ellos. Una de las primeras cosas que vi cuando llegué a Grow House era qué bonito este espacio. Hola, ¿cómo están? Jessica. Alicia, mucho gusto. Alexa. Entonces, este es nuestro mercado de al lado, aquí en Grow House, y ofrecemos frutas, verduras, orgánicas y tratamos que sean locales también. ¿Han estado en algún lugar así? No. Entonces, esta es nuestra hidrogranja. Y aquí ellos los plantan frescos y aquí lo venden frescos y ellos quieren algo para su comunidad. Ellos quieren dar a las personas más cosas locales y más frescos. Entonces, como ven, este no es el mejor lugar para un gallinero, no está tan bonito. El gallinero que tienen aquí es feo, pero tiene unas características que no son muy buenas para un gallinero, porque tienen que tener un gallinero y también una cerca, y solo se mira como una caja. Y los gallos, cuando fui a Urban Farm, se miran que no le gustan tanto, le gustan estar libres, corriendo y todo eso. Entonces, como les decía, queremos ofrecer huevos para nuestra comunidad y vamos a conseguir de 5 a 6 gallinas. ¿Por qué no? ¿Qué tiene ese? Porque este está demasiado grande. Pero cuando tienes más pollos, ¿todavía te sirve? Sí nos puede servir, pero como en Denver el clima cambia y está muy frío, queremos agarrar algo más pequeño para mantener a los pollitos calientitos. Es decisión de ustedes si quieren cambiar esto, renovarlo o si quieren comenzar de nuevo con materiales nuevos. Yo pienso que es mejor deshacerlo y usar los materiales, porque si no, nomás lo vamos a tirar y eso va a ir al lote de basura y es más malo para la planeta. Hola, soy Jessica. Bienvenidos a mi casa. Esta es mi perrita Luna. Mi familia es de Guatemala. Aquí hay una foto de mi abuelita, la mamá de mi abuelita y la hermana de mi abuelita. Aquí estoy yo y mi mamá. Estos son mis papás, Ana y Marco. Hola. Esta es una cadena que nos mandó nuestra familia de Guatemala. Estaba hecho en las ruinas de Tecal en Guatemala. Mi deporte favorito es el fútbol y me gusta jugarlo entre semana, el fin de semana, siempre. Pues ya me tengo que ir, tengo una práctica. Adiós. Después de trabajar en unos diseños para el gallinero, nos reunimos con Violeta para compartir nuestro progreso. ¿En qué están trabajando? En el modelo del gallinero. Me gustan sus diseños. ¿Cuáles son las partes más importantes que consideraron después de aprender de las gallinas? A las gallinas le gusta estar elevadas del piso Sí, le gusta y le gusta el sentido de algo debajo de sus pies. Consideramos que debemos de poner como un pie de arriba del suelo para que ellos puedan estar arriba y decidimos que iba a ser 4x4 para que no sea tan grande pero no tan chiquito. ¿Han decidido si van a renovar la que ya existe, la gallinera que ya existe, o van a tomar los materiales y hacer otra nueva? Vamos a destruir ese y hacer un nuevo diseño. Casi como destruirlo, pero no tanto, y reusarlos. Sí, es muy importante también, si el material todavía sirve, reusarlo, porque es un ciclo más, digamos, que no se tiene que tirar a la basura, ¿verdad? Entonces, A mí me gustó ese proceso de hacer el gallinero, el modelo, porque nosotras, todas las tres teníamos diferentes ideas y los combinamos para hacer un gallinero perfecto como los tres queríamos. Un deseo que tengo para el gallinero que vamos a hacer nosotros es que sea agradable y confortable para las gallinas y los gallos. Otro deseo que tengo es que se mire bonito, como el Grow House es muy colorido y muy amable. Las personas aquí, así sea el gallinero, colorido y agradable para la comunidad. Hola, mi nombre es Stephanie, tengo 3 años, vivo aquí en Denver. Este es mi hermano Omar y este es mi sobrino Johnny. Una cosa que a nosotros nos
gusta jugar, que es tradicional para México, es jugar la lotería. ¿Alguien tiene la escalera? Otra cosa que es muy tradicional para una casa que es de mexicanos es que tenemos aquí un altar de la Virgen de Guadalupe y también tenemos unos recuerdos de mi abuelo que desafortunadamente no podía conocer. Este es mi mascota, es una chihuahua y su nombre es Chispitas. Es un poco agresiva, pero es mi chiquita. Un gran orgullo que tengo es este certificado de reconocimiento del distrito de escuelas públicas. Una cosa que me gusta hacer, como es como una actividad, es fútbol mexicano. Johnny. Adiós, nos vemos. Yo sí estoy nerviosa porque yo no sé si le va a gustar a Alicia o si le va a gustar para el Grow House. Entonces es muy difícil saber si le van a gustar o si no le van a gustar. Entonces este es su diseño. ¿Me pueden mostrar lo que han hecho? ¿Cuál es su diseño? Sí, nuestro diseño es de deshacer la gallinera que ya tiene en el Grow House para hacer nuestra nueva y usar partes nuevas para el corral. Sí. Y también este es el gallinero en donde las gallinas se van a dormir y poner sus huevos. Aquí tenemos una escalera que usa como unas astas y perchas para que se puedan meter. También el techo lo conseguimos para el clima drástico de Colorado. Entonces también va a ayudar para el invierno o para el verano cuando hace mucho frío o calor. ¿Cómo les va a ayudar este diseño específico para eso? Cuando hay mucho frío y haya nieve o lluvia, se deslice, y también cuando está muy caliente les va a dar sombra adentro. Okay. ¿Y también los va a proteger de los depredadores, de cualquier animal que se quiera meter adentro? Sí, porque cuando se metan los gallos y gallinas, tenemos malla en el corral para que nadie se pueda meter y ellos no se pueden escapar también. ¿Y este gallinero está bien para el Grow House? Sí, me parece perfecto y también me gustan las flores, me gusta todo el diseño que le han agregado, se ve muy bonito todo. Gracias. Entonces, ¿cuándo va a estar listo? Porque lo necesitamos ya pronto. Primero vamos a hablar con un experto, mi papá. Mi papá es un experto en construcción, él trabaja en construcción y siempre desde chiquita mi papá, yo lo miraba a construir cosas como las jaulas de mis conejos y de los perros. ¡Wow! Bien, bien. Las arquitectas del futuro. Porque Jessica y Stephanie también lo conocen desde chiquitas también. Es una buena idea de tenerlo aquí. Bonito diseño. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues este es nuestro diseño, como puedes saber. Queremos que este nos dura para todas las temporadas. ¿Tú recomiendas unos materiales para el techo y la estructura? Sí, claro que sí. Para el techo podríamos usar un laminado. Para lo que sería el esqueleto del gallinero podríamos usar 2x4. Queremos usar los materiales del gallinero que ya tenemos aquí en el Grow House. ¿Podemos? Sí, claro que sí. Podemos hacer reciclaje. Eso sería una buena idea. Yo las puedo llevar a levantar el material. ¿Vamos? Sí, vamos. Aquí tienen el logo para el gallinero. Ahorita estamos en Extra y aquí tienen cosas recicladas de edificios o apartamentos. Yo pienso que es bueno para la planeta. Vamos por el alambre. Ok. Miren todas estas opciones que tenemos. Sí. Mira. Fue genial tener a mi papá, Violeta y otros amigos y familia ayudándonos con la construcción del gallinero. 1, 2, 3. Yo me siento feliz y emocionada porque todo el trabajo, el tiempo que hemos puesto en este proyecto, y solo espero que salga bien. Agárralo desde acá arriba. Este es nuestro diseño del gallinero que vamos a usar con la una que ya tienen aquí en el Grow House. Y veo que están desarmando el gallinero original. ¿Qué piensan hacer con las partes?
Pensamos que le vamos a destruir un poco la pared para que lo podamos hacer un poco chiquito porque ya es muy grande en general. ¿Quieres agarrar esto, Stephanie? Sí. Y yo Ten, ¿tú agarras este parte? ¿Quieres agarrar eso? ¿Y yo agarro las medidas? Sí. ¿Lo logras bien? Con trabajar con la papá de Alexa es que él ya tiene mucha experiencia en esto. Él ya sabe cómo usar un desarmador y en primero nosotros somos como usas uno de estos. Pero queremos 2 pulgadas para afuera. ¿2 pulgadas para afuera? Ok. ¿Quieres pintarlo de arriba y yo pinto lo de abajo? Sí. Ok. 1, 2, 3. ¿Te ayuda ayer? Ahí. Buen trabajo. Por fin, todo está listo para las gallinas. Mira, ya llegaron las gallinas. Vamos, córrele. Hey ladies, how's it going? Hi, good, and you? Good. You excited about the new chickens? Yeah. Awesome. Wow. Mira los ojos. Los tiene como verde. Sí, como azul. Sí, verde, azul y rojo. Yo sí pienso que las gallinas le van a gustar su nueva casa porque ellos creo que están acostumbrados a estar en un espacio más chiquito y tienen todo ese espacio ahí para ellos y están como que un poco raros para ellos. Entonces yo pienso que sí le van a gustar. Después que llegaron las gallinas, revisamos el interior del gallinero para ver si todo está bien. Se me hace que están rascando la tierra para encontrar insectos en la tierra. Stephanie, ¿crees que la comida está bien elevada y hay suficiente comida? Pues yo pienso que está bien elevada porque como Caroline nos dijo en el Urban Farm, ellos no les gusta tener su comida tan bajo porque pueden poner mucha comida ahí adentro y no es bueno para ellos. Stephanie, Alexa, ¿quieren poner la escalera ya? Sí. Cuidado con el que está quebrado. Así o más para abajo, así. Es la hora de mostrar el nuevo gallinero a Alicia. Esperamos que le guste. Oh, derecho. Derecho. Ahora. Ok. ¡Wow! Entonces, ¿esto es lo que han creado en un solo día? Sí. Gracias, me gusta mucho. Y ahora las gallinas van a tener más espacio para andar y van a estar protegidas, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, me gustan las flores y todo. Han hecho un excelente trabajo. Gracias. Gracias a ustedes. Cuando vi que a Alicia le gustó mucho el gallinero, se sintió maravilloso. Acaba el gallinero porque todo el tiempo el trabajo que le echamos y también qué bonito salió. Hicimos un buen trabajo entre todos. Después de unos días queríamos ver si las gallinas se acostumbraron al gallinero y si iban a poner huevos. ¡Wow! ¡Hay huevos! Sí, cuando vimos que ya había huevos y se acostumbraron al gallinero, estábamos muy emocionadas. Pienso que yo haré 2 de esos. ¿Listas? Sí. Vamos. Nosotros sí le vamos a ayudar a Alicia a distribuir los huevos. Me gusta mucho que tú ayudas a la comunidad. Sí, cada lunes nosotros entregamos cajas por bicicleta en el verano. Vamos a pasar huevos casa por casa en esta comunidad. Hola. Gracias. ¿Sí puedes? Bienvenidos al gallinero de al lado. Nos estamos alistando para una presentación de todo lo que aprendimos y también estamos haciendo esta comida para nuestra familia y nuestros amigos. Acá adentro hay una escalera con palo del árbol porque a los pueblos les gusta el sentido de madera natural. Y también acá adentro hay un perche porque cuando se quieren estar relajando o cuando están durmiendo. ¿Hay algunas preguntas? Sí, ¿las gallinas tienen nombres? Nos divertimos pensando en nombres creativos para las gallinas.
negra que tiene plumas casi como azules y moradas se llama Linda. El blanco y negro se llama Chowbell y la amarilla y negra se llama Princesa. La café se llama Bob y también la gris se llama Marco Pollo. ¿La media cuchara? ¿Una media cuchara? Y luego lo vas probando. Ok. Los huevos son del gallinero de afuera, el gallinero que le hicimos a las gallinas y estoy muy feliz que estamos usando esos huevos. Mira qué bonitos se miran los huevos. Son huevos naturales, se puede ver. Sí, no como los unos que están en las tiendas que se miran un poco más amarillo artificial. Conservado. Lo que aprendimos nosotros en esta semana era sobre la sostenibilidad. Sostenibilidad se trata principalmente de que andas plantando verduras y frutas cercanas a una de tu casa. Nuestro proyecto fue hacer un gallinero aquí en el Grow House. Queríamos ayudarlos a cumplir su deseo en servir huevos frescos a la comunidad. Es bonito conocer a la gallina que le está dando los huevos. Buen trabajo, chicas. Les salió todo muy bien y en realidad trabajaron mucho esta semana. Aprendieron sobre los comportamientos de las gallinas, diseñaron el gallinero y también lo armaron. Fue increíble. Sí, muchas gracias. Tener el apoyo de Violeta a mí me gustó porque yo pienso que conecté con ella y me enseñó muchas cosas que yo no sabía y ella nos ayudó mucho a hacer el gallinero. ¡Abrazos, abrazos! Y yo me siento muy orgullosa de apoyar al Grow House en este proyecto porque ellos están en una comunidad muy grande en donde debes ir lejos a comprar tus cosas. Y aquí es un chiquito lugar en medio de una ciudad que tiene gallinas y muchas cosas frescas. NASA se trata todo sobre espacio. Llego a aprender muchas cosas que sí disfruto. Como los astronautas tienen las bolsas de agua, nosotros queríamos hacer un proyecto para proteger y sellar las botellas de agua. 1, 2, 3. Estamos interesadas en aprender cómo podemos entrenar para nuestros deportes. 9, 10. Vamos a tratar de hacer unas recetas de bocadillos saludables. Abdominales. Muchas gracias. Major funding for SciGirls is provided by the National Science Foundation, supporting education and research across all fields of science and engineering. The National Science Foundation, where discoveries begin. Additional funding is provided by Northrop Grumman Foundation, supporting innovative STEM education experiences for students and educators. PPG Foundation aims to bring color and brightness to communities around the world. El sitio web de SciGirls tiene más videos, juegos e historias de modelos a seguir en pbskids.org. The SciGirls website has more videos, games, and role model stories at pbskids.org.